Bueno, buenos días. Bienvenidos a todos y en especial los que vienen por primera vez. Estáis en vuestra casa, o sea que podéis sentiros como en vuestra casa. Y qué bueno que podemos estar en esta mañana aquí con un mismo deseo de poder recibir cada uno la porción de parte de Dios, lo que cada uno necesitamos en nuestro corazón. Sabemos que las necesidades que pueda haber en nuestra vida no son iguales las de todos. Lo que tú puedes estar viviendo, nadie te va a entender, solamente lo estás viviendo tú y nadie se puede meter dentro de ti. Pero el Espíritu Santo sí sabe lo que tú estás viviendo y el Espíritu Santo sabe lo que tú necesitas y te va a traer a ti, si tú dispones tu corazón, la porción para hoy, la gracia de Dios para ayudarte a vencer, para ayudarte a que tú puedas seguir hacia adelante. Hay muchas promesas en la Biblia para el justo. Nunca el Señor nos dijo que el justo no iba a pasar por tribulaciones y que no iba a pasar por problemas. A veces escuchamos un evangelio muy distorsionado de la realidad. Parece que los cristianos no se enferman, parece que los cristianos no pasan por problemas financieros, parece que los cristianos no tienen situaciones. Y te digo una cosa, la Biblia nos enseña, ¿no? Los cristianos pasamos por situaciones también, igual que las personas que no lo son. Lo que pasa es que hay una diferencia, es que Cristo nos está ayudando y que nuestro ayudador es Él, y ya no lo pasamos solo en las situaciones. Entonces, con nuestra dependencia a Dios, el Señor, dice, como dice un salmo, nos hace correr por encima de las aguas, ¿no? Porque dependemos del Señor y por la fe que tenemos en Él podemos obtener esta victoria, ¿no? Dice que Moisés se sostuvo como viendo al invisible. A lo mejor para ti y para mí nos gustaría otro tipo de sustento, más aparentemente más seguro, ¿no? Tener atado esto, tener atado lo otro. Pero Moisés se sostuvo como viendo al invisible porque su capacidad y lo que él necesitaba venía de su fe en Dios, ¿no? Por eso él pudo escoger ser maltratado con el pueblo de Dios que gozar de los deleites temporales del pecado. Él supo escoger bien, pero supo escoger bien, nos dice la palabra de Dios, porque tenía la mirada puesta en el galardón. Tener la mirada puesta en Cristo nos va a hacer escoger bien, porque ya estamos mirándole a Él, su plan, su propósito, y no nuestro plan, ni nuestro propósito, ni lo que nos gustaría, o lo que vive fulanito, vive menganito, sino que estamos enfocados en lo que Cristo quiere hacer en nuestra vida, en nuestros corazones. Y yo voy a hablar en esta mañana un poco de las luchas, de las situaciones, de que el Señor va a sostener nuestra vida, ¿no? Y que vamos a pasar por situaciones, si no la estás pasando ya te anuncio que vas a vivir situaciones en tu vida donde vas a necesitar la gracia de Dios constantemente. A veces hablamos de la gracia de Dios como un acto, ¿no?, en la salvación. Y sí, claro que el Señor, a través de su gracia, Él nos salva. Pero necesitamos que esta gracia nos acompañe todos los días en todo lo que vivimos. Porque decía Pablo a los Corintios que su gracia nos da lo suficiente y lo que necesitamos para el momento. El apóstol Pablo, Jesús le fue dicho, bástate, ¿qué? Bástate mi gracia porque mi poder se perfecciona en tu debilidad. A veces no queremos las debilidades, a nadie le gusta, pero el Señor va a usar tu debilidad para poder fortalecer tu vida. El Señor va a usar las situaciones que a veces no vas a entender y que vas a pensar que son situaciones que no van de acuerdo al plan de Dios porque no son las que te gustan. Pero el Señor dispone todas las cosas para el bien de los que le aman y sabe lo que necesitamos. El Hijo de Dios, el justo, va a experimentar traiciones,
va a experimentar frustraciones, va a experimentar caídas, va a experimentar desesperación, va a experimentar todo este tipo de cosas, el justo. Pero con una diferencia, que nuestra ayuda está en Cristo, dice que Él no dejará tumbado para siempre al justo. La palabra dice que 7 veces cae el justo y 7 veces el Señor está ahí para levantarlo y para sostenerlo. Y la buena noticia en esta mañana es que Cristo es el que sostiene tu vida. Entonces, no temas, confía en Él, entrégale el control total de tu vida. Cuando nosotros queremos controlar, nuestras vidas se empobrecen espiritualmente y nos da una falsa seguridad de pensar que si yo tengo el control lo voy a hacer mejor. Y no es así. Entregamos el control de nuestra vida a Cristo para que sea Él el capitán, el que nos lleve hacia adelante. Le hemos aceptado como nuestro Salvador, pero debemos de aceptarle y de buscarle como nuestro Señor, como aquel que pastorea nuestras vidas. Por eso debemos de entregarle el control total de cada área de nuestro corazón, que el Señor tenga el control, entregárselo a Él. Bueno, vamos a ir al Salmo capítulo 55. Este es un salmo de David y lo escribió en un momento preciso de su vida, donde él estaba viviendo situaciones muy desagradables y situaciones muy fuertes. Ahora, David era el hombre que tenía el corazón conforme al de Dios, ¿no? ¿No dice eso la Biblia? Mira, me he provisto un hombre según mi corazón. Este era David, pero David en esta situación, en su vida, en este momento, está viviendo una situación, como digo, de desesperación, de frustración, de desánimo, y el Señor tuvo que inspirarle para darle la salida, y tuvo que recibir una palabra de Dios para coger esta confianza y esta dirección en su corazón. Muchas veces no hay esta confianza y no hay esta dirección porque no escuchamos la palabra vivificante de Cristo hablar a nuestros corazones. Sí sabemos lo que la Biblia dice, pero no escuchamos la voz del Espíritu Santo hablando a nuestros corazones para el momento y para la situación que nos toca enfrentar. A las 7 iglesias en Apocalipsis les fue dicho: oíd lo que el Espíritu dice a las iglesias. Y el Espíritu Santo tiene mucho aún que decir a nuestros corazones. Tiene mucho que mostrarnos. Tiene mucho que traer riqueza a nuestra vida. Porque el Espíritu Santo es Dios en nosotros. Entonces debemos de escuchar la voz de Cristo. David en este momento le fue inspirado lo que Dios iba a hacer con él y pudo solucionar su situación. Cuando confiamos en Dios, siempre el Señor nos levanta en su momento. ¿Cuál es el problema? Que muchas veces queremos las cosas ya. El otro día yo hablaba con un chico y me decía: no, es que yo voy a orar y el Señor no me contesta. Digo, ya, pero es que quieres las cosas ya. ¿Qué le vamos a decir al Señor cuándo tiene que hacer las cosas? Dice: humillaos bajo la mano poderosa de Dios para que Él os levante cuando fuere su tiempo. Ahora, ¿quién tiene ese tiempo donde el Señor está levantando tu vida, donde el Señor está tratando contigo? ¿En manos de quién está ese tiempo? Pues David estaba entendido. Decía: Señor, en tus manos están mis tiempos. Tú eres el que controlas mi vida, mi corazón, y yo quiero estar viviendo sujeto a tu voluntad y a tu persona, a tu palabra en mi vida. Bueno, 55:22 dice así:
Echa sobre Jehová tu carga y él te sustentará. No dejará para siempre caído al justo. Bueno, como os decía antes, en este salmo David vive una situación muy difícil. Y os voy a contar qué situación es, para quien no lo sepa. En esta situación le traicionaron las dos personas que estaban más cerca de él. Sabemos que eso crea dolor en el corazón, ¿verdad? Cuando confías en alguien que tienes cerca y te traiciona, eso crea un dolor que necesitas también la sanidad y la intervención de Dios para que el Señor sane, para que el Señor nos cubra. Pero David en este momento fue traicionado por su hijo, Absalón, y fue traicionado por su consejero, Aitofel. Las dos personas que tenía a su alrededor. Y empezó a experimentar una carga pesada en su corazón. Yo no sé lo que puede cargar tu vida en esta mañana, pero sé que hay cosas que nos cargan, hay cargas pesadas que nos agobian, hay cargas pesadas que nos enferman y hay situaciones que queremos llevar por nosotros mismos que son imposibles. Y una y otra vez nos estamos dando golpes, como hablábamos el otro día, dando coces con el aguijón, porque queremos nosotros llevar la carga. Pero el consejo, y lo que le fue dicho aquí a David, es: echa sobre Jehová tu carga y él te sustentará. Qué bonito. La palabra es: echa tu carga sobre Jesús. Echa tu carga sobre el Señor y él te sustentará. Ahí tu vida está segura. Cuando tú has depositado tu carga en el Señor y empiezas a ser sostenido por él, tu vida está segura. Tu vida está firme. Él te va a sostener. Dice: venid a mí todos los cargados y cansados, y yo os daré descanso. Bueno, dice que no dejará para siempre caído al justo, lo que estábamos hablando antes. Puede haber, aquí he apuntado yo unas cuantas cosas que pueden cargar nuestra vida, que nos pueden agobiar como personas, ¿no? Pueden ser los vicios, pueden ser, y tú dirás: hombre, Pedro, ¿qué dices? ¿Los vicios en los cristianos? Pues sí. Puede ser la pornografía, ahora con los teléfonos estos que hay tan cool, ¿no? Que uno tiene acceso a todo. Puede ser la pornografía. Y me puedes decir: hombre, como un cristiano, pues cuidado. Cuidado. El que esté firme, tenga cuidado de que no caiga. Puede ser una herida del pasado o puede ser una herida en el presente que aún el Señor no ha sanado en tu vida, o algo que quedó en el pasado que no arreglaste y crea en ti un pesar y crea en ti un dolor y una carga en la cual tú no puedes llevar hacia adelante. Yo he conocido muchas personas que se han quedado en el pasado y por no haber arreglado su corazón, por haber arreglado su vida, han empezado a crecer raíces de amargura. Y cuando las raíces de amargura empiezan a brotar en nuestra vida, te digo que no hay nada peor que eso. Yo no sé si alguna vez tú te has sentido amargado, con raíces de amargura, que todo te molesta, que incluso las bendiciones de los demás parece que te molestan, muy lejos de lo que es un corazón cristiano que sirve a Cristo, ¿no? Entonces, es un problema y es un peligro dejar cosas en nuestro caminar donde no arreglamos, donde no vamos al perdón, donde la sangre de Cristo no ha pasado por encima limpiando, sanando, quitando toda impureza y quitando toda maldición de nuestras vidas. Hay una iglesia que le fue dicho
el mismo Espíritu Santo habló en el libro de Apocalipsis y le dijo, arrepiéntete, ¿de dónde? ¿De dónde has caído? Entonces, ¿qué pasó en esta iglesia? Esta iglesia no es que había caído en el momento donde estaba siendo hablada por Dios, sino que el Señor, que sabe lo que vivimos, el Señor que sabe lo que estamos pasando y lo que hemos pasado, fue el Señor el que le dijo, arrepiéntete de dónde caíste, dónde empezaste a desviar tu vida, dónde empezaste a apartarte, dónde empezaste a descuidar tu devoción y a descuidar tu relación con Dios. Hay que volver atrás para sanar esta situación. Muchas veces, como digo, hacemos remiendos y pensamos que el tiempo cura las cosas. ¿Verdad? ¿No habéis escuchado eso? Hace falta tiempo. Bueno, pues hay cosas que sí, que hacen falta tiempo, pero el tiempo no cura las cosas. El tiempo no sana las cosas. Lo único que sana es la sangre de nuestro Señor Jesucristo. Eso sí sana. Porque Él ha sanado nuestras heridas y Él ha llevado nuestras dolencias. Y cuando en Isaías dice que ha sanado nuestras heridas, está hablando también en un sentido espiritual, ¿no? Las heridas del alma, las heridas del corazón que puede haber en nuestra vida, que Cristo, la sangre de Cristo, tiene poder para limpiar, para sanar y para restaurar en tu corazón y en tu vida. Entonces el consejo es, echa sobre Jehová tu carga y Él te sustentará. Bueno, esta palabra, Él te sustentará, he estado toda la mañana pensando en ella, ¿no? Y el privilegio que tenemos los cristianos de que Cristo es el que sustenta nuestra vida. Y da igual por los problemas que pases, da igual por las situaciones que pases, que Cristo sostiene tu vida. Y esto es una garantía. Jesús decía, mis ovejas vienen conmigo, las tengo yo conmigo, dice, y nadie las arrebatará. ¿De dónde? De mi mano. Claro, eso solamente lo puede decir Jesús, que conoce el futuro, el presente, el pasado, lo conoce todo, porque Él es omnisciente. Él conoce todo. Entonces, Él dice que nadie nos va a arrebatar de la mano de Jesús. Esto es una garantía. El Señor va a estar con nosotros al fin, todos los días de nuestra vida. Hay un salmo que dice que Él nos guiará aún más allá de la muerte. A veces cuando estamos en este último tiempo, ¿no? Y a mí me ha tocado estar con mucha gente, donde han partido, algunos con el Señor y otros han partido sin el Señor. Pero qué diferencia, el que parte con el Señor, parte en paz, parte entendido, no hay nada en este mundo que le ate, va a estar con el Señor eternamente, aquel Señor que sirvió, que honró, y eso es lo que le preocupa. Y está sintiendo esta dirección aún más allá de la muerte. Pero te digo una cosa, también he estado con gente que ha sido una frustración, que todo se acaba ahí. Y esa es la vida sin Cristo. En realidad, ahí se acaba, pero empieza un tormento también en el infierno. Para aquellas personas que no hayan sido lavadas por la sangre de Cristo. Y esto es algo a tomar en serio. Esto es algo a tomar en serio. O estamos con Cristo o estamos contra Cristo. O decimos sí o decimos no. La palabra de Dios es clara, ¿no? Cuando habla de la tibieza. No tenemos que ser gente tibia. O estamos o no estamos. Y tenemos que definirnos en nuestra vida. Bueno, Él nos sostendrá. ¿Cómo no nos va a sostener? Dice la palabra en el libro, bueno, no hace falta que lo busque, pero dice en Hebreos, dice que Él, está hablando de Cristo, dice, Él sustenta todas las cosas
con la palabra de su poder. Nos dice en el libro de Hebreos. Hay en la carta al apóstol Pedro, también dice que los cielos y la tierra están reservados para el día del juicio por la misma palabra de Dios. O sea, si el Señor Jesús sustenta todas las cosas con la palabra de su poder, si es capaz de reservar los cielos, la tierra, hasta el día del juicio, de mantener cada cosa en su sitio, de mantener cada cosa en orden, de esta naturaleza, ¿cómo no va a sustentar nuestros corazones y nuestras vidas? Hagámosles confianza, confiemos en Él, echa tu carga sobre Él y Él te sostendrá. Como decía antes, a veces nos empeñamos en querer llevar nosotros las situaciones. Y una y otra vez no podemos salir de esta carga pesada porque nosotros, por nosotros mismos, no podemos. Ahora, cuando tú experimentas lo que es descansar en Él, lo que es dejar la carga en Él, tú te vas a dar cuenta que es lo que necesitamos. Porque hay muchas cosas que nos van a cargar. Problemas familiares, como decía antes, pecados, situaciones que no somos capaces de vencer, miles de historias que pueda haber en nuestras vidas, que necesitamos que Cristo coja la carga y que Cristo sea el que intervenga y el que sane nuestras vidas. Porque si no es así, habrán parches en nuestra vida, habrán chapuzas. Solamente cuando el Espíritu de Dios viene a tu vida, tú recibes sanidad. Y recibes una sanidad completa. Recibes una sanidad la que tú necesitas, ¿no? Entonces, sigue hablando, dice, no dejará para siempre caído al justo. Bueno, el Espíritu Santo le inspiró a David a escribir esto. En medio de la situación que él estaba viviendo, le inspiró a escribir esto. Y esto, está diciendo, le fue revelado que el Señor, no iba a dejar caído al justo para siempre. Y esto es una garantía que tenemos en Cristo Jesús, que Él no nos deja caídos para siempre, que Él es nuestro ayudador, que si echamos nuestra carga sobre Él vamos a experimentar el descanso que Él nos da, que tanto necesitamos, ¿verdad? La paz de Dios en medio de los problemas, en medio de las situaciones. Qué bueno es cuando el Señor te inunda con su descanso, con su paz, y parece que te renueva de tal manera que puedes seguir hacia adelante. Venga, ya tengo las pilas cargadas, otro tiempo más. Porque esto es lo que hace cuando Dios nos da descanso. Y es algo que no podemos explicar, porque la paz de Dios es algo espiritual, ¿verdad? Dice que la paz de Dios guarda nuestros corazones y nuestros pensamientos en Cristo Jesús, ahí sujetos. Él los guarda. Entonces es algo espiritual que opera en nuestros corazones, que opera en nuestras vidas, y podemos llevar nuestra carga, como decía Jesús, aprended de mí, que soy manso y humilde de corazón, dice, porque mi carga es ligera y mi yugo es fácil de llevar. Pero antes de decirle esto, el consejo para los discípulos era, venid a mí. Entonces, en Cristo, y yendo a Él, en la presencia de Cristo, podemos recibir este descanso en nuestro corazón, este alivio, este aligerar las cargas. Yo me he dado cuenta que muchas veces las cosas nos afectan más o menos, depende de cómo estemos. No sé si os pasa a vosotros, ¿verdad? A veces uno no está muy fino, uno no estás viviendo un tiempo donde tienes mucha cercanía con Dios
Y todas las cosas te afectan mucho más que cuando estás lleno del Espíritu, ¿verdad? Cuando estás lleno del Espíritu Santo, pues tiras hacia adelante con lo que sea. Y tienes paz en tu corazón, y tienes dirección, y no tienes temor de las malas noticias, porque estás lleno del Espíritu de Dios. Estás confiado. Entonces, según cómo estemos, el mismo problema nos puede afectar de una manera o nos puede afectar de otra. Entonces, ¿cuál es la clave? Estar bien con Dios. Estar en la debida relación con Dios. Y estar con este ejercicio diario en nuestra vida de descansar en Cristo. Venid a mí. Constantemente la palabra de Dios nos está animando. Venid a mí. Jesús decía en Juan 7:37, ¿no? También está animando a beber del agua de vida. Venid a mí, todos los sedientos, los que tengáis sed, y beber del agua de vida que yo le daré. Dice, esto lo dijo dando a entender del Espíritu Santo que iba a venir. Agua de vida. Recibimos de Él. Y ahí debemos de estar constantemente, recibiendo de Cristo. Y como a David le fue mostrado, David, no te preocupes, no vas a estar para siempre caído. Nosotros necesitamos escuchar la voz del Espíritu Santo, donde nos dice a nosotros también, María, Patrick, Guillermo no, tú, Dominique, eso. Dominique, Canales, no te preocupes porque voy a hacer esto, voy a hacer aquello contigo. Y qué confianza, qué fe, qué realidad de parte de Cristo viene a nuestras vidas cuando escuchamos la voz del buen pastor. Y necesitamos escuchar su voz. Porque la palabra del Señor es viva y es eficaz. Hoy está latente, hoy es viva y hoy es eficaz para hablar a tu corazón. Bueno, echa sobre Jehová tu carga y Él te sustentará. Vamos a Isaías 41:10. Aquí es una promesa de parte de Dios, que Dios da a su pueblo. Y dice así. En el encabezamiento, en la Biblia que yo tengo, dice, seguridad de Dios para Israel. El Señor era su seguridad. Y dice así, no temas. Bueno, del 9 dice, porque te tomé de los confines de la tierra y de tierras lejanas te llamé. Y te dije, mi siervo eres tú, te escogí y no te deseché. No temas, porque yo estoy contigo. No desmayes, porque yo soy tu Dios que te esfuerzo. Siempre te ayudaré, siempre te sustentaré con la diestra de mi justicia. La palabra es, no temas. No temas porque yo estoy contigo. Y dice, siempre te ayudaré y siempre te sustentaré con la diestra de mi justicia. Y la palabra siempre, no hace falta ser teólogos ni hace falta ser muy cultos. La palabra siempre es para siempre. Siempre lo mismo. ¿Por qué? Porque en el Señor es el mismo hoy, ayer y por los siglos. En Él no hay cambio ni sombra de variación. Entonces Él dice que te sustentará siempre, Él te sustentará siempre. Confía en Él. Hay otro versículo rápido, vamos a leerlo en Hebreos, capítulo 13, versículo del 5 al 7.
Hebreos 13, 5 al 7. Dice así: sean vuestras costumbres sin avaricia, contentos con lo que tenéis ahora, porque Él dijo, no te desampararé ni te dejaré. De manera que podemos decir confiadamente, el Señor es mi ayudador, no temeré lo que me pueda hacer el hombre. Bueno, versículo 6 dice que de manera que podemos decir confiadamente. Yo no sé si tú en esta mañana puedes tener esta confianza. Puedes decir confiadamente, el Señor es mi ayudador y no me dejará ni me desamparará. Siempre te sustentaré con la diestra de mi justicia. No temeré de lo que me pueda hacer el hombre. Otra de las cosas que estando cerca de Dios, lo que se va de nuestras vidas es el temor al hombre. No tememos lo que el hombre pueda decir, no tememos lo que el hombre pueda hacer, porque nuestra confianza está total en Cristo y no en el hombre. Dice la Biblia que el temor al hombre pondrá lazo. Pondrá lazo. Es un engaño. Teme al Señor y guarda sus mandamientos. El hombre te decepcionará. Como le pasó a David, hemos empezado en esta reunión hablando de ello. Su consejero de más confianza le traicionó. Su hijo Absalón, se le rebeló y también le traicionó. Entonces, no somos hombres diferentes, ¿verdad? El hombre no podemos esperar otra cosa. Maldito varón que confía en un varón, en otro varón. Entonces, claro que hay cosas que sí, hay una confianza en medio de nosotros, pero estamos entendidos que somos hombres, que somos mujeres de carne y hueso y que podemos ser tentados en cualquier momento, a cualquier situación. Por eso el consejo de Dios siempre es mejor para nuestra vida, ¿no? Es no confiar en el hombre. Más y más profundo dice, maldito el varón que confía en otro varón. Qué bueno que podamos decir confiadamente, el Señor es mi ayudador, no temeré de lo que me pueda hacer el hombre. Este versículo viene de otro versículo en Deuteronomio 31, del 6 al 8. Deuteronomio 31, del 6 al 8. Nos quedan 2 versículos y acabaremos. Bueno, y aquí está hablando Moisés a su sucesor, a Josué. Josué iba a tomar el relevo en la obra de Dios. Iba a coger ya el sitio de Moisés. Y dice así, esforzaos y cobrad ánimo. No temáis ni tengáis miedo de ellos, porque Jehová tu Dios es el que va contigo. No te dejará ni te desamparará. Y llamó Moisés a Josué y le dijo en presencia de todo Israel, esfuérzate y anímate, porque tú entrarás con este pueblo a la tierra que juró Jehová a sus padres que le daría, y tú se la harás heredar. Y Jehová, versículo 8, y Jehová va delante de ti, Él estará contigo, no te dejará ni te desamparará, no temas ni te intimides.
No te intimides por los problemas. No te intimides por las situaciones. Cobrad ánimo, le dice, ¿no? Cobrad ánimo. El Señor está con vosotros, el Señor está contigo. No te dejará, no te desamparará. Eso es lo que está diciendo Moisés aquí a Josué. Pero es exactamente lo que pasa hoy en la vida de los cristianos. Ahora ya Cristo es el que nos sustenta y el que no nos deja ni nos desampara, siempre está con nosotros. Y acabo en el libro de los Hebreos, capítulo 12, versículo 1 y 2. Dice, por tanto, nosotros también, teniendo en derredor nuestro tan grande nube de testigos, despojémonos de todo peso y del pecado que nos asedia, y corramos con paciencia la carrera que tenemos por delante. Puesto los ojos en Jesús, el autor y el consumador de la fe, el cual, por el gozo puesto delante de él, sufrió la cruz, menospreciando el oprobio, y se sentó a la diestra del trono de Dios. Bueno, Cristo se sentó a la diestra del trono de Dios y es desde esa diestra donde el Señor sostiene tu vida a través de la intercesión. Dice la palabra de Dios que Él intercede por nosotros. Cristo mismo, el Hijo de Dios, está intercediendo por tu vida. Pero en el versículo 1 el consejo es despojarnos de todo peso y del pecado que nos asedia. Y sigue diciendo, y corramos. Claro, si no nos despojamos del pecado, no nos despojamos del peso, no podemos correr. Y a veces pasa, ¿no? En el andar de cada día, cómo cuestan las cosas. No vamos hacia adelante. Porque hay pecado asediando, hay cargas que no hemos depositado en Cristo, como estábamos hablando antes, que no hemos dejado nuestra carga en Él para que Él la coja. Y nos pasa este tipo de situaciones, no podemos correr. Aquí el consejo era despojaos de todas estas cosas y hace una diferencia entre lo que es el peso y entre lo que es el pecado. El peso no es pecado. O sea, aquí la palabra del Señor lo separa en dos. El pecado es pecado y solamente hay una cura contra el pecado. El pecado tiene que ser confesado, el pecado tiene que haber un arrepentimiento y tiene que ser dejado para que la sangre de Cristo limpie nuestros corazones. Pero, ¿qué cosas son las que traen un peso en nuestra vida? ¿Qué cosas son las que producen un peso, un pesar en tu vida? Pues aquellas cosas que produzcan un peso, a veces es no esperar los tiempos de Dios. A veces querer nosotros hacer las cosas y querer las cosas en el momento que nosotros queremos y nos desesperamos porque no estamos confiando en el Señor. Y esto produce un peso en nuestras vidas. Y en el versículo 2 dice, puesto los ojos, ¿dónde? En Jesús, el autor. ¿Qué es un autor? A ver, María, tú que has estudiado. El creador, ¿no? El que lo hizo. Pues dice que Él es el autor y el consumador. ¿Qué es el consumador? ¿Eh? El que lleva a cabo. Consumado ya. Pues dice que Cristo
Cristo es el autor de nuestra fe y es el consumador de nuestra fe. De principio a fin, Cristo está con nosotros. Entonces, el consejo es que podamos poner en esta semana que empieza nuestra mirada en Cristo. Nuestra mirada en Jesús. A veces hay situaciones de la obra y cosas que te desaniman. Porque, como decía antes, ¿no? Hay situaciones donde uno no las ve muy claras y cosas, pero cuando ponemos nuestra mirada en Cristo, que es ahí donde tiene que estar nuestra vida dirigida, todo cambia. ¿Por qué? Porque empezamos a ir en la dirección correcta y en fijarnos en el ejemplo de nuestro Señor Jesucristo y no en fulanito y no en menganito, que creo que esta mañana ha quedado bastante claro de no hacer confianza al hombre, de que el hombre nos defraudará o no, pero puede ser que sí, pero Cristo jamás, jamás, jamás te engañará. Jamás te engañará. ¿Cómo se siente uno cuando es engañado? ¿Cómo te has sentido cuando te han engañado? ¿No? Al final te quedas roto, ¿no? Que te han engañado. Pues te digo una cosa, Cristo nunca te engañará. Nunca te engañará. Siempre te dirá lo mejor para ti y pasarás por las situaciones que sean mejor para ti. Pero nunca, nunca el Señor Jesús nos engañará. Y esto es una garantía. Esto para mí es una garantía de que Cristo es la verdad. Nada, que Dios os bendiga. Mucho ánimo a todos. Pues sí, Señor, te damos las gracias, Dios, porque tú eres fiel, tú eres verdadero, Jesús. Señor, gracias que tú eres el autor y el consumador de nuestra fe, Jesús. Gracias por esta obra verdadera, auténtica que has hecho en nuestras vidas, Señor.